Muy buenas noches. Grupo Tercero A. Resulta que en esta semana 32 el tema que se abordó fue principalmente el cardenismo. Ya habíamos venido explicando que los intereses de Estados Unidos pues ya estaban junto con otras naciones en México desde el Porfiriato, con inversiones, con fuerza de trabajo también, pero fundamentalmente el cardenismo eh, gana atención por la expropiación petrolera. ¿Por qué si Lázaro Cárdenas ha sido tan recordado como el que se puso al tú por tú con los Estados Unidos? ¿Por qué las cosas no siguieron mejor para México en lo económico? ¿Por qué empeoró incluso la distribución de la riqueza del petróleo para los mexicanos? Y hoy Pemex es una empresa pues en bancarrota, que que se le sigue invirtiendo pues mucho capital de nuestros impuestos. ¿Por qué en esta época, en los años 30 y 40, el petróleo tiene mucho sentido? Sí tiene mucho sentido porque pues era parte de la segunda revolución industrial junto con la electricidad que en el gobierno de Porfirio Díaz pues sustentó el desarrollo, pero en esta época donde las energías limpias son las que deben darnos las coordenadas de una nueva cultura, pues se sigue pensando que el petróleo todavía es el parteaguas de lo económico. Pero en fin, eh, voy a dar algunas características de, de este cardenismo, de este periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, que, bueno, pues en lo educativo, él estudió hasta la primaria, se metió al ejército eh, para combatir a villistas, zapatistas, eh, estaba al lado de Carranza cuando, si bien recuerdas, Carranza tiende su raya con los villistas y zapatistas desde 1915. Pues ya Lázaro Cárdenas hacía sus pininos en lo militar, nunca ganó algo fuerte, algo serio como miembro del ejército. Después trabajó con Obregón y al final Calles fue el que le metió el hombro en el ejército y en los grandes puestos militares. Eh, Cárdenas tiene una tendencia hacia un gobierno con características socialistas. Una vez que llega a la presidencia, pues le da la espalda a Calles. Calles también se arrepiente de haberlo puesto, haberse fijado para él en ese cargo presidencial. Eh, Lázaro Cárdenas tuvo algunas ideas que tienen características socialistas, pero un socialismo en México no podía llevarse a cabo porque la estructura económica no estaba apta para ni en lo cultural ni en las mentalidades de una nación pues más de antiguo régimen, que solamente el 15% en su gobierno sabe leer, etcétera. Eh, Lázaro Cárdenas está influenciado por Stalin, que era un dictador ruso, que pues ese Stalin podemos decir que sí fue genocida. Eh, Te reto a que investigues el gobierno socialista de Stalin, que fue un socialismo de Estado. El socialismo de Estado es cuando un grupúsculo tiende a generar las medidas en lo económico, en lo social, que es más un autoritarismo político. Bueno, eh, el señor Lázaro Cárdenas en general pues se caracterizó por sindicalizar,
por estatizar, por generar una especie de partido de Estado fuerte, gracias a una política que se le llama corporativismo. Atención, la virtud política de Lázaro Cárdenas fue la generación de grandes corporaciones obreras y campesinas, sindicales y populares incluso, que le daban al Estado un control político, un control económico, un control social en las manos del Estado, fundamentalmente del Ejecutivo. Pues en su época tenía en sus manos la Cámara de Diputados y Senadores a su favor. Quiero decirte que para la expropiación petrolera, como tal, pues parece ser que está mal dicho, porque es una nacionalización de la industria petrolera. El petróleo desde 1917 dicta por la Constitución que se promulga en ese año que el petróleo, la riqueza del suelo y del subsuelo, los mares son de los mexicanos. La riqueza del subsuelo es de los mexicanos. Por consiguiente, pues el petróleo ya es de los mexicanos, ya era de los mexicanos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se expropiaron, podemos decir, que los medios para producir el petróleo, es decir, la maquinaria, los fierros, pues esos medios que le costaron mucho al país. Te voy a decir qué pasó. Pues de entrada, la expropiación petrolera se la avisó al presidente Roosevelt antes, por medio del presidente, le avisó, casi le pidió permiso al presidente Roosevelt si estaba bien o mal que se generara esta nacionalización de la industria del petróleo. Roosevelt aceptó. Por consiguiente, no vayas a pensar que fue algo que solamente generó Lázaro Cárdenas. Si fue así, fue porque le convenía a Estados Unidos que se expropiara el petróleo para no perder la riqueza y las inversiones que tenían aquí. Pero ¿qué pasó? Bueno, para que una empresa se vaya, las empresas que extraían el petróleo, fundamentalmente inglesas y estadounidenses, pues se les tiene que pagar una indemnización. Esta indemnización el gobierno no tenía para pagarla. Por consiguiente, pues sí, como fue algo popular, fue una medida populista para generar el apoyo de todos los mexicanos, pues hasta los niños, las señoras, todo el mundo hicieron una colecta nacional que fue algo muy sonado en México. Es una medida muy popular que sí generó los recursos, pero no fueron suficientes. Aquí las cosas son así, que se les dio el capital, pero no creas que solamente eso, también se le pagó con petróleo. En varios años se les siguió pagando con petróleo, con crudo a los estadounidenses, esta indemnización. Y por si no fuera poco, en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, hay documentos, te hablo como historiador, documentos que prueban que también se le pidió prestado a los mismos Estados Unidos para pagarles a ellos mismos esta indemnización y también para pagarle a los ingleses. Es decir, hicieron un negocio redondo los Estados Unidos. Primero, con ese capital generaron refinerías los estadounidenses en su país, y nosotros teníamos que comprar esos productos refinados con las industrias petroquímicas que hicieron gracias a estos pagos que les tuvimos que pagar. Y nosotros, pues puro crudo, exportábamos.
Atención. Eh, para que esta expropiación se diera, pues fue bastante hábil Cárdenas, Lázaro, porque él generó primero los sindicatos, el sindicato petrolero. Fue algo pensado desde la cabeza del gobierno. Luego se generaron conflictos, huelgas, donde prácticamente se estaba invitando a los estadounidenses a una confrontación entre sus empresas y el sindicato de petroleros. Entonces, ahora la medida de Cárdenas fue parecer que estaba al lado de los obreros, y el 18 de marzo anuncia una medida que ya sabía Roosevelt, que era la expropiación de la industria del petróleo. ¿Qué pasa entonces? Pues se le paga la indemnización a Estados Unidos, y no creas que se dio el pago luego, entre 1940 y 1953 se dio ese pago. En el 53 se acabó de pagarle a los Estados Unidos, y a los ingleses desde el 40 al 62 se finiquitó la deuda que teníamos con ese pago que le debíamos por la indemnización a los ingleses también. Aquí el error de este sistema expropiatorio es que se burocratizó, ¿sí? Es decir, la burocracia en Petróleos Mexicanos fue la que gobernó, la que no dio cabida a que empresarios nacionales, privados, le metieran mano. Y entonces el sindicato petrolero y la burocracia, es decir, los gobernantes en turno, esta afiliación bastante mañosa entre el poder político y el sindicato, son los que ganaron más en la explotación del petróleo en México. Y siempre dependimos de importaciones de otros petroquímicos, de gasolinas, y hoy todavía tenemos que aceptar que no somos soberanos en la producción de petroquímicos, de derivados, de gasolinas, y esta empresa está en bancarrota. Bueno, voy a dejarte aquí las tareas de Aprende en Casa. Recuerda que siempre va a ser una tarea obligatoria. Bueno, perdón, una tarea en el menú, siempre va a estar la tarea semanal, pero siempre va a estar en el menú de tareas que elabores, si tú gustas, lo que se te piden Aprende en Casa. Y también las otras que yo propongo, que generalmente son las que hacen. Pocos estudiantes son los que generan esas tareas de la televisión, pero sin embargo también pues hay que entrarle a esa solicitud que te hacen en la Aprende en Casa si tú gustas. Bueno, pues yo me despido. Muy buenas noches. Nos vemos en esta semana 33. Bye.